Buenas noches, mi nombre es Yora Alejandra Boyacá Moreno y voy a hacer la exposición sobre el manejo integrado de plagas en agrosistemas en el cultivo abierto del maíz. Fisiología del cultivo del maíz. Es una planta C4 que aprovecha muy eficientemente la luz solar, tiene alta fotosintesidad, se produce en climas cálidos y soleados. Su fotosíntesis y crecimiento es transformada en energía de forma muy rápida, lo que permite un crecimiento vigoroso, alta producción de biomasa, buen llenado de mazorca y si tiene suficiente agua y nutrientes, mucho mejor. Tercera, etapa de desarrollo, fase claves, la fase clave del cultivo de maíz. La fase B, que es la emergencia antes de la floración, el crecimiento del tallo, las hojas y las raíces y lo que necesita en esa etapa que es el nitrógeno y buen manejo de malezas. En esta parte estaríamos hablando de la floración que es en la BT y en la R1, que es la etapa más crítica donde la espiga y las estimas se están llenando. Entonces, si hay un estrés en esta etapa o falta de agua o nutrientes, reduce fuertemente el crecimiento de ella. Si no coincide bien espiga y estima, hay mala polinización. Llenado de grano en la R2 y la R6. La planta moviliza fotosintetatos hacia la mazorca, requiere buena iluminación y disponibilidad de potasio. El estrés en esta etapa reduce el tamaño del grano. Seguimos con la fisiología del cultivo. El sistema radicular. Esta planta es fibrosa, extendidas y superficiales. Se concentran principalmente en los primeros 10 o 20 centímetros del suelo de profundidad. Esto hace que el cultivo sea sensible a la compactación, depende de un buen drenaje y el suelo suelto. La afecta el encharcamiento, quiere decir que no tolera que haya encharcamientos. Requerimientos fisiológicos claves que como es la luz solar, que le genera mayor rendimiento. La temperatura óptima para esta planta es entre 21 y 27 grados. Mayor agua demanda en la floración y en llenado del grano. Los nutrientes más importantes para esta planta en su desarrollo es el nitrógeno en crecimiento vegetativo, el fósforo en desarrollo radicular y el potasio en el llenado de grano y resistencia. 6. La polinización. El maíz de polinización tiene una polinización cruzada, quiere decir por viento, que es la espiga, el polen, el estima, los pelos. Es vital para garantizar una buena formación de granos. Respuesta al estrés. El maíz es sensible al estrés en la etapa de la floración con temperaturas altas de 35 grados, suelos compactados, déficits en nutriciones y este déficit de nutrientes disminuye el número de mazorcas. Características agronómicas del cultivo de maíz. Bueno, el tipo de suelo que necesita, el clima ideal, la siembra, los requerimientos hídricos, la nutrición, las raíces y manejo. Estas son las partes de las características principales para el cultivo de maíz. La primera es suelo. Necesita un suelo que sea franco, arenoso, con lima, quiere decir suelto. Necesita un clima cálido. El sistema de siembra que no sea profundo. Que los requerimientos hídricos demanda entre moderada y alta. La nutrición, que sea una nutrición balanceada. Las raíces son concentración superficiales porque como ella no se entierra mucho porque si no se afectaría. Y el manejo agronómico sería de rotación y preparación. Punto clave de este cultivo. En la textura, debe ser un suelo suelto, como les venía diciendo. La temperatura, una entre 21 y 27 grados para la germinación, para que no tenga inconvenientes. El suelo debe estar por encima de los 10 grados, que requiere alta exposición al sol. En siembra, una profundidad entre 3 y 4, entre 3 a 5 centímetros. No es mucho lo que se debe de sembrar, ya es muy superficial. Necesita de agua, en el requerimiento hídrico necesita de bastante agua en la parte de floración y formación de grano.
Nutrición requiere principalmente el nitrógeno y el fósforo y el potasio, pues como son las necesidades que acá anteriormente mencioné. Las raíces se concentran en los primeros 10 centímetros de profundidad hacia la calidad de la cavidad superficial del suelo. Por ende, no se necesita que sea muy profunda la siembra. El manejo se recomienda la rotación de cultivos con leguminosas para la fertilidad del suelo y reducir las plagas. Característica y ciclo de vida del gusano. Vamos a estar en este momento, ya vendríamos a hablar, ya hablamos de todo lo que tiene que ver con el maíz, con la planta del maíz. Ahora vamos a hablar de esta plaga clave que es el enemigo número 1 del cultivo del maíz, que es el gusano cogollero Epidoptera frugiperna, que bueno, entonces estaríamos hablando que entre 3 y 5 días está en huevos, en huevecillos, de ahí pasaría a larva en el estadio 6, que son de 14 a 22 días, en pupa de 7 a 13 días, y ya adulto ya varía, podría ser en la hembra varía entre 10 y 12 días, y ponen alrededor de 100 huevos. Entonces, la duración total son de 24 a 40 días su desarrollo. ¿En qué etapa de su desarrollo afecta a nuestro cultivo, a nuestra planta? En la etapa larval, que es en la de las 14 a los 22 días. Su nombre común es gusano cogollero, que todos ustedes, no, que hay un animal que está atacando, que plaga es. Principalmente como agrónomos nos enfocamos y ya sabemos que su principal plaga que afecta a este cultivo es el gusano cogollero. Su nombre científico es Epidoptera frugiperna, de la familia Anthropoda, Lepidoptera. Y pues el cultivo principal que afecta en este caso es el maíz. Características principales del gusano cogollero, Epidoptera frugiperna, es su morfología. La plaga dañina es la larva, como les decía, no es el adulto. Ella no tenemos inconvenientes, sí, pero no tanto como en el estado larval. Él está formado así, principalmente. Su cabeza es redonda, de color oscuro y presenta una marca distintiva, por eso lo podemos reconocer a este gusano que lleva una Y en su cabeza, invertida. La mandíbula es la que causa el daño a la hoja, porque ella ataca directamente es en las hojas tiernas. Su mandíbula es fuerte, son tipo cuchillas que cortan, raspa y desgarran el tejido vegetal de nuestra planta. El cuerpo está sedimentado con líneas longitudinales, el color de este gusano varía, puede ser verde, puede ser café o beige. Plan de manejo integrado de plagas para el gusano cogollero o Epidoptera frugiperna. Primero, para el plan de este manejo, seleccioné 4, que primero es el de prevención, el segundo de monitoreo. Bueno, en el de prevención, que es la primera defensa para cuidar nuestro cultivo, primero es una siembra sincronizada, o sea, realizar una siembra que se ajuste con tiempo, con clima, con todo que sea adecuado para su desarrollo. Una rotación de cultivos, pues para que no tengamos la plaga ahí incubada. La variedad, que sea una variedad tolerante, dependiendo donde vayamos a sembrar, el departamento, el tipo de suelo, todo donde vayamos a hacer esto. Eliminar los residuos, por lo menos si vamos a sembrar, digamos, aquí en el Meta, y si es un cultivo, ejemplo, digamos, de plátano, entonces tenemos que hacer un debido proceso para que no quede ningún tipo de plaga que nos llegue a afectar nuestro cultivo. Y buen manejo del suelo, eso en la parte de prevención. En el monitoreo constante, que es detectar a tiempo la plaga en este momento clave, que es el gusano cogollero, que nuestro objetivo principal es tomar decisiones antes de los daños graves. Primero, cuando ya tengamos nuestra planta, nuestro cultivo,
Entonces, revisar cada 3 días a 5 días promedio para mirar cómo estamos en cuestión de plagas y enfermedades. Identificar las larvas pequeñas, como les he venido diciendo, la larva es la principal fase en la que realiza el daño a la planta del maíz. Usar trampas con feromonas y por último, debemos actuar cuando encontremos un daño más o menos en promedio, un porcentaje más o menos entre el 10 y 20%. El otro control, estaríamos hablando del control biológico, que son nuestros aliados naturales, que es reducir esto para reducir los químicos. Esto es uno de los controles que yo prefiero personalmente. ¿Cuáles usaríamos? Entre los parasitoides, el tricoderma, en depredadores, la crisopas y mariquitas. Y bioinsecticidas, Bacillus thuringiensis, perdón mi, mi forma de decirlo, bueno, Beauveria basanea, Betarius ansiopelum, y las más efectivas en larvas pequeñas. Estos bioinsecticidas son más efectivos en las larvas pequeñas, que es lo que nosotros necesitamos controlar en esos momentos. Métodos físicos o etológicos, con estos buscamos ¿qué es? Que es disminuir la presión de las plagas sin afectar el medio ambiente. ¿Con qué? Con trampa de luz para capturar los adultos y trampas con feromonas para atraer y capturar los machos. Y hacer un manejo riguroso de las malezas, que sirve como refugio para el gusano cogollero. Y el control químico responsable, que es uno de los más usados, que es evitar daños graves cuando las otras acciones, este es el último, que es la acción que se hace ya después de que los otros métodos anteriores no funcionen. ¿Qué es? Aplicar solo si se supera el umbral económico. Quiere decir que si estamos en una infestación de plaga muy alto, entonces ya decimos, no podemos hacer nada más, nos tocó sí o sí usar el control químico. ¿Qué hacemos? Rotarlos con ingredientes activos para evitar resistencia. Aplicar directo al cogollo donde se esconde la larva. Y priorizar productos selectivos para no matar enemigos naturales, quiere decir no dañar nuestro control biológico. Bueno, como les venía hablando, ahora vamos a hacer un pequeño costo de cuánto nos generaría implementar este manejo integrado de plagas en el gusano en 2 etapas. Seleccioné en la parte de la prevención y en el control biológico. En la prevención tenemos lo que es la labranza, que es la preparación del suelo y tiene un valor de 150.000 pesos. Tenemos ahora el inicio del manejo de la maleza, que es eliminar todo aquello que pueda servirle al gusano como cama. Vale, tiene un costo más o menos de 70.000 pesos. Semilla certificada, que es lo primordial que tenemos que tener para poder tener la certeza de un cultivo estable y que pueda aguantarnos estos posiblemente ataques. Tiene un valor entre 250 y 350.000 pesos. La rotación de cultivos, ¿con qué énfasis se hace o por qué se hace? Pues para exactamente lo mismo, evitarle tenerle un ambiente favorable al gusano cogollero, y tiene un valor más o menos de 80.000 pesos. La eliminación de residuos de cosecha, igual que la anterior de la rotación de cultivo, es para no tenerle una cama al gusano, a la larva, perdón, y es un estado que más o menos tiene un valor de 70.000 pesos. Y esto más o menos tiene este control tendría más o menos, esta parte preventiva tenía un costo más o menos entre 550.000 pesos y 650.000 pesos. Ahora vamos para el control biológico. En el control biológico tenemos todas aquellos controles que manejamos, ya sea con insectos, con insecticidas, con feromonas, ¿sí? Entonces, en este momento estaríamos hablando de la tricoderma, que es un parasitoide que actúa en estado de huevo y tiene más o menos un valor entre 60 y 90.000 pesos.
estaríamos hablando de la otra, que es el Telemedus, que es un parasitoide y tiene más o menos un valor entre 70 y 100 mil pesos y está entre 20 y 30, que es individual por hectárea. La crisopas, que es un depredador natural para este gusano y tiene un valor más o menos de 40 a 60 mil pesos y cada una, esto es por hectárea. La Bacillus es un bacterio que actúa sobre larvas jóvenes y más o menos podemos usar entre 0.5 y 1 litro por hectárea y tiene un costo más o menos entre 80 y 120 mil pesos. El Beauveria bassani es un hongo el cual actúa en estado larval y lo podemos aplicar entre 1 o 2 litros por hectárea y tiene un costo de 90 a 130 mil pesos. El Materius es un hongo también y lo podemos usar aplicarlo entre 1 o 2 litros por hectárea y tiene un costo entre 90 y 150 mil pesos. Y digo yo, uno de los más importantes es la conservación de nuestros enemigos naturales, que es la franja floral de las cercas vivas y tiene un costo más o menos de 60 mil pesos. Entonces, en este caso, para esta implementación tenemos que en la parte de la prevención tenemos un costo entre 550 y 650. En el control biológico tenemos un costo más o menos entre 300 y 400 mil pesos. En total, implementar este manejo integral para el gusano cogolleras Espiderma superna es más o menos por hectárea, nos costaría entre 850 y 1.050.000 pesos.